Gracias a nuestro Padre Celestial. Una vez más estamos aquí, unidos a través de estos medios electrónicos, para compartir una porción de la bendita y eterna palabra de Dios. Vamos a presentarnos delante de Él. ¿Sí? Por favor, acompáñame. Padre, agradecidos con tu bondad infinita, nos disponemos a leer tu palabra, con corazones dispuestos, con oídos prestos, para recibir tu palabra, lo que tienes para decirnos hoy. Limpia por favor mis labios, nuestros corazones. Anhelamos de tu presencia y el alimento espiritual a su debido tiempo. Gracias, Padre eterno. Tu palabra sigue siendo nuestra lámpara, la lámpara que ilumina nuestro caminar. Sigue siendo nuestro punto, Señor, de referencia, nuestro absoluto, el ancla, Padre de la gloria. Padre nuestro, confiando en ti, mi Señor y Dios, nos disponemos a leer tu palabra. Háblanos, por favor, y perdona nuestros pecados. Te lo pedimos en acción de gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. El Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 11 al 13. Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 11 del Evangelio según San Lucas, versículo 11 al 13, dice: ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Una vez más el verso 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Que Dios bendiga nuestras vidas a través de la lectura de su palabra. Este texto es realmente demasiado importante. Muchas veces se lee y se le da el punto, ¿sí? Se le da un enfoque físico de que ves, si un padre natural, el hijo le pide un pan, obviamente no le va a dar una piedra. Entonces pidámosle al Señor riquezas, pidámosle al Señor todas, presentémosle un pliego de peticiones grande, porque Él nos va a dar, ¿sí? Ahora, nuestro Padre hace énfasis, ¿sí? Cuando termina de hacer esta serie de comparaciones, el énfasis que hace, lo hace al terminar en el versículo 13, y dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora, ¿por qué un énfasis en el Espíritu Santo? ¿Sí? Nosotros, si fuésemos a escribir una lista de nuestras peticiones o de nuestras necesidades, empezaríamos viendo todas las falencias que hay, ¿sí? Las necesidades, la escasez que tenemos. Y resulta que si nosotros acentuáramos en las necesidades, si profundizásemos en ellas, si no solamente viéramos la necesidad como lo que hace falta, ¿sí? Como el problema en sí, sino que profundizásemos en él para darnos cuenta de dónde procede, ¿sí? ¿Qué lo origina? ¿Qué lo causa? Ejemplo, ¿sí? Rebeldía en nuestros hijos. Entonces podríamos decir: Señor, nuestros hijos están en rebeldía. Por favor, Señor, quita la rebeldía de nuestros hijos. O sea, ese sería el problema, sería la rebeldía.
Y nuestra petición sería: Señor, quita la rebeldía de nuestros hijos. Pero si en vez de hacer esa lista de peticiones, profundizamos en el problema, podríamos darnos cuenta de que el problema radica, ¿sí?, en que como padres, en ocasiones hemos cometido fallas. Y usted me puede decir: hermano, todos cometemos fallas. Amén, claro que sí, todos cometemos fallas. Lamentablemente hay que decir que así es, ¿sí? Pero si nosotros estuviésemos siguiendo la palabra del Señor, ¿sí?, dando corrección, dando instrucción, dando enseñanza a nuestros hijos, si les corrigiésemos cuando es el punto, cuando es necesario, si nosotros no los irritáramos, no los exasperáramos, ¿sí?, conforme dice la Escritura, entonces posiblemente nuestros hijos tendrían un comportamiento diferente. Ahora, no estoy en este momento justificando el mal comportamiento de los niños de ninguna manera, ¿sí? Porque de hecho los niños también deberían de estar siguiendo la palabra del Señor conforme está escrita. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque eso es digno, ¿sí? Obediencia quiero, sacrificios no. Respeto, ¿sí? Honra, alabanzas al Señor Jesucristo. Si solamente estuviéramos tomando la palabra del Señor de la manera como está escrita, entonces nuestra vida sería diferente. Cuando nosotros ahondamos en cada uno de los problemas, en cada una de las dificultades, ¿sí?, en cada una de las falencias, entonces nos vamos a dar cuenta que realmente la mayoría de ellas, ¿sí?, por no decir todas, se encuentran en el hecho de que nosotros no estamos asumiendo la palabra del Señor como Él la puso, ¿sí?, como Él la dejó. La palabra del Señor no es un libro más para tener en la biblioteca para que decore la casa, no. La palabra de Dios no es solamente como un talismán, ¿sí?, para dejarla abierta en una porción para que traiga buena suerte a la casa, no. La palabra de Dios no es solamente un buen libro, ¿sí?, de buenos temas, o un libro de moralidad. No es, la palabra de Dios es más que eso. La palabra de Dios es el manual que Dios dejó para el ser humano, ¿sí? Ahora, si nosotros tuviéramos la oportunidad, ¿sí?, de vernos llenos del Espíritu Santo de Dios, entonces eso cambiaría completamente el enfoque de nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo de Dios llena una vida, el enfoque cambia, ¿sí? Ya la Biblia cobra el valor que debe tener. Ya la Biblia no es solamente un libro más, ya la Biblia es mi manual. La Biblia es la voluntad de Dios para mi vida. La Biblia es la palabra de Dios en este día, para este día. La Biblia es la que me guía, la que me muestra, la que me ayuda a tomar decisiones. Cuando el Espíritu Santo de Dios llena la vida del individuo, su vida cambia, ¿sí?, su comportamiento cambia. Si es un padre, ¿sí?, entonces el comportamiento como padre es diferente, cambia completamente. No estoy diciendo si es un padre con el Espíritu Santo se vuelve un papá y cahueta, no es eso. De hecho, puede volverse un padre más rígido, ¿sí? Un padre que está dispuesto a corregir, pero también está dispuesto a dar amor a sus hijos. Se convierte en un padre, no en un padre sobreprotector, sino en un padre que puede dar pautas concretas, pautas precisas para el crecimiento de sus hijos, para el comportamiento de ellos. Que antes de dar o expresar las palabras, las pautas, primero las muestra, ¿sí?, para dar el ejemplo y que las palabras tengan el suficiente respaldo, ¿ves? Cuando un hijo, ¿sí?, cuando un joven, cuando un niño se llena del Espíritu Santo de Dios, entonces también su comportamiento cambia. Cambia su comportamiento para con los padres. Su comportamiento ya ahora es de respeto, de honra, de honor para los padres. Su comportamiento ya no es con grosería, con rebeldía, sino que hace las cosas
de la manera como está escrito en la palabra. Se hacen las cosas con amor. Cuando un hombre, ¿sí?, se llena del Espíritu Santo, entonces su comportamiento en casa, si es casado, debe cambiar. Debe ser un comportamiento con amor, con dulzura, con respeto hacia su esposa. No gritería, ¿sí? No malas palabras, no ofensas, sino de la manera como el Señor dice, tratando a vuestras esposas como vaso más frágil. Igual con las damas. Cuando las damas se llenan del Espíritu Santo de Dios, el comportamiento para con sus hijos es respetuoso, es diferente. Hay corrección en el momento preciso, pero también hay dulzura y hay amor para sus hijos, igualmente para sus esposos. Cuando una mujer no tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, cuando el Espíritu Santo no ha llenado la vida de la mujer, entonces la convivencia en casa se torna difícil. Y no estoy hablándote de que tienes que simplemente agachar la cabeza, ¿sí?, para permitir que los demás digan y hagan lo que quieran. No, es tomar tu posición en Cristo, ¿sí? Como esa mujer sabia que edifica la casa, como esa mujer que es la ayuda idónea para su esposo, como la mujer que apoya a su esposo para salir adelante. Como la mujer que guía, que da instrucción, que da enseñanza a sus hijos para que puedan proyectarse hacia un futuro mejor. Cuando nosotros profundizamos en ello, nos damos cuenta de que si primeramente, ¿sí?, como está escrito, si primeramente buscáramos el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas vendrían por añadidura. Y el reino de Dios, y buscar el reino de Dios, se refiere a lo que dice aquí el verso 13, San Lucas capítulo 11, verso 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si nosotros dejáramos de enfocarnos, ¿sí?, tanto en las consecuencias de la falencia principal que tenemos, ¿sí?, si dejáramos de enfocarnos en cada problema, en cada situación difícil, y más bien nos enfocáramos en el problema real, ¿sí? ¿Cuál es el problema, mi hermano? La falta del Espíritu Santo, la carencia del Espíritu Santo. Ahora, no te estoy diciendo, tú no tienes el Espíritu Santo. Estoy diciéndote es que necesitamos, ¿sí? Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo cada día. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios esté dentro de nosotros y que nuestra copa esté rebosando. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos llena, según Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16, dice la palabra del Señor. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, ¿qué está diciendo allí la palabra del Señor? Está diciéndote, si logras, ¿sí?, anhelar, ansiar, si logras necesitar tanto el Espíritu Santo de Dios, que tu oración sea un gemir, un clamor real por el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial te lo va a dar. Y si nuestro Padre Celestial te da el Espíritu Santo, te llena del Espíritu Santo, oh aleluya, alabado sea mi Señor. Gloria al nombre de mi Señor Jesucristo, porque dice la palabra del Señor, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis, el verso 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El Espíritu Santo, ¿sí?, santifica el lugar donde está. Recuerda aquel día cuando
cuando nuestro Padre Celestial llama a Moisés, ¿sí? Primero llama su atención con la zarza ardiendo. Cuando ya Moisés empieza a subir, ¿sí? Y se acerca donde está la zarza que arde. Entonces mi Señor le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar hacia donde te aproximas, el lugar donde estás, es santo. Ahora, no que fuera santo en sí el monte, ¿ves? Es la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo el que santificaba el lugar. Cuando el Espíritu Santo nos llena, nos santifica. Aleluya. Y cuando estamos santificados, gloria al nombre del Señor, la presencia de Dios está allí. La vida cambia, la vida completamente se debe transformar. No es que te esfuerces, que tengas que esforzarte para que parezca tu vida transformada, no. Es que es consecuencia, ¿ves? De la santidad, son vidas transformadas. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 13. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado su nombre por siempre. El que es santo, santo, santo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13, dice de la siguiente manera. Gloria a Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Una vez más. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, eso lo cita, lo dice mi Señor Jesús, cuando aún no había subido a la gloria, ¿ves? Él todavía estaba allí, era Emmanuel, era Dios con nosotros. Pero Él había hecho la promesa de que Él se iría e enviaría, ¿sí? Que iba a enviar otro consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Entonces Él dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿sí? Ese Espíritu de verdad vino desde el día de Pentecostés. A este día el Espíritu Santo sigue descendiendo y cayendo sobre la iglesia, ¿sí? Sigue cayendo sobre aquellas personas que anhelan tenerlo. El Espíritu Santo sigue, ¿sí? Siendo enviado por Dios. Y como leíamos al inicio, ¿sí? Allá en el Evangelio según San Lucas, Dios está más dispuesto a dar su Espíritu Santo que a veces lo dispuestos que estamos nosotros de recibirlo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué está diciendo mi Señor? El Espíritu Santo dentro del individuo va a ser el que le guíe para cada paso que vaya a dar. El Espíritu Santo en el individuo va a ser el que le muestre el camino por donde debe andar. Aleluya. Vamos a poder caminar con la guianza, bajo la guianza del Espíritu Santo. Por eso es que debemos nosotros pedir el Espíritu Santo de Dios. Ese debe ser nuestro clamor, ¿sí? No empezar a pedir las cosas materiales que van a llegar, dice la Escritura, serán añadidas, todas estas cosas. Debemos de centrar nuestra petición en lo realmente necesario. Y lo realmente necesario es el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios llena a la persona, ¿sí? Entra en la persona, dice la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Dice la palabra del Señor. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. ¿Ves? Cuando el Espíritu Santo de Dios
llena al ser humano, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo de Dios llena a sus hijos, oh, aleluya, entonces es inevitable que el fruto del Espíritu Santo se manifieste. Cuando el Espíritu Santo de Dios llena la vida, entonces el amor va a brotar. No hay que esforzarse en decir, ¿cómo hago para enamorarme de mi pareja? No, es que brota el amor, ¿ves? Y usted dice, hermano, sí puede ser eso cierto. Dice la palabra del Señor que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En primera de Juan capítulo 4, verso 8. Entonces, Dios es amor, ¿sí? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Aleluya, gloria al nombre de mi Señor. Cuando Dios entra a llenar, a habitar en la persona, el amor brota. Porque lo que tengo te doy. Si yo estoy lleno de amor, es inevitable que ame a los demás. Dice la palabra del Señor, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando lo leemos, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo no nos ha llenado y solamente lo leemos, oh, eso se ve tan lejos, se ve tan difícil, se ve tan inalcanzable. Pero cuando el Espíritu Santo llena tu vida, entonces Dios es amor. No es difícil amar a Dios. No es difícil vivir de una manera en que le respetemos constantemente. No es difícil alejar de nosotros los malos pensamientos. No es difícil voltear nuestra mirada cuando tenemos frente a nosotros algo que no debemos ver. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo mora en nuestra vida. El Espíritu Santo ha llenado nuestra vida. Cuando es el Dios de amor, cuando es nuestro Dios que está aquí dentro de nuestro corazón, no es difícil amar al prójimo. No es difícil, porque es algo natural. Oh, gloria a Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, aleluya, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si el Espíritu Santo te llena, mi amado, si el Espíritu Santo te rebosa, tu copa rebosante del Espíritu Santo, entonces no vas a tener que vivir en amargura, vivirás en gozo. No vas a tener que vivir en contienda todo el tiempo, ¿ves? Vas a vivir en paz. No vas a estar preocupándote de lo que va a ocurrir o de lo que puede ocurrir. No vas a preocuparte, no. Vas a vivir en paciencia, vas a tener paciencia. Vas a poder esperar el tiempo del Señor para que ocurra lo que el Señor dijo que va a ocurrir. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo llena a la persona, se manifiesta la benignidad, ¿sí? La palabra que se habla es palabra que edifica, ¿sí? Las obras que se hacen son obras de amor, obras buenas, alabanzas al Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo llena al individuo, ¿sí? Hay bondad. No se espera, ¿sí?, recibir cuando se da. No se da por interés. Se da por bondad, ¿sí? Porque nace dar. Porque tengo, entonces doy. Porque quiero compartir, ¿sí? El fruto del Espíritu, fe. Y la palabra del Señor dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando el Espíritu Santo, cuando Dios está allí dentro, nuestra vida es una vida de fe. Convencidos en que cada promesa de Dios es amén. Convencidos en que Dios es quien dice ser en su palabra. Que Dios es el que nos saca, ¿sí?, del hoyo, es el que perdona todas nuestras iniquidades. Que Dios es el que manifestó tanto amor que envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para pagar por nuestros delitos. Entonces, cuando tengo esa fe,
No solamente me siento perdonado, me siento libre, sino que puedo perdonar y liberar a los demás. Por cuanto sabemos que todos cometemos errores. Sabemos que todos hemos cometido fallas. Aún dice la Escritura, justo ni aun uno. Entonces cuando recibo el perdón de Dios, me siento perdonado, me siento libre para estar con Él. Entonces quiero que los demás también sean perdonados y se sientan libres. Porque cuando no hay perdón, hay ataduras en nuestro corazón. Cuando no hemos perdonado sinceramente, hay ataduras, y esas ataduras tienen que ser rotas en el nombre de Jesucristo. Aún escrito está, la unción pudrirá el yugo. La unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? No que seamos solamente ungidos, sino que la unción brota de aquí, ¿ves? Del corazón. El Espíritu Santo tiene la unción necesaria para que toda atadura sea rota, para que toda cadena se rompa. Oh, alabanzas al Señor. Cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, tenemos mansedumbre. Podemos reconocer nuestros errores. Podemos darle la razón al que la tiene, ¿sí? Y si hubiese necesidad, podemos también ceder nuestros derechos. De hecho, nuestro Maestro, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, aquel que es digno de ser imitado, lo escribe el profeta Isaías, como oveja, ¿sí? Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, ¿sí? Delante de sus trasquiladores. Hay templanza, sí, hay dominio propio. Cuando el Espíritu Santo nos llena, tenemos el control, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que es el Espíritu Santo dándonos a nosotros la mente de Jesucristo, pudiendo controlar aquellas cosas que hacíamos sin pensar, ¿sí? Que tratábamos de detenerlas, pero nos fluían. Mas el fruto del Espíritu Santo, oh, aleluya. Dice el verso 24, ahí mismo Gálatas 5, verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que Dios nos ayude, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, habite, llene en nuestro corazón. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, nos habla acerca de los dones espirituales. Cuando el Espíritu Santo nos llene, iglesia, entonces los dones del Espíritu Santo van a manifestarse. Porque hay dones que los tenemos dentro, pero aún siguen allá encerrados, ¿sí? No han podido salir. ¿Por qué? Porque es que nuestras concupiscencias, ¿sí?, se anteponen a ellos. Siempre nuestra mente está ahí redarguyéndonos, diciéndonos, pero mírate cómo vives, pero mira lo que haces, pero mira lo que dices. Hay un día en el cual mi Señor nos llenará de tal forma que podremos manifestarnos, que podremos manifestar estos dones, y que Dios permita que sea de esa manera. Dice la palabra del Señor: no quiero, hermanos, 1 Corintios capítulo 12, verso 1 en adelante, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Gloria a Dios.
Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, gloria a Dios. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritu. A otro diversos géneros de lengua. Y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios. Necesitamos centrar nuestra atención en lo que realmente hace falta. Y lo que realmente hace falta es el Espíritu Santo en la iglesia de Dios. Ahora, hablábamos de los problemas que tenemos personales. Si vemos los problemas que hay a nivel general, es igual. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos capítulo 8. Carta a los Romanos capítulo 8, versículo 19 al 23. Dice la palabra del Señor. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Alabanzas al Señor. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo en nosotros produce la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios a la tierra, ¿sí? A la naturaleza. Y dice la palabra del Señor, porque también la creación misma, nuevamente el verso 21, será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Cómo está la naturaleza? Está corrupta, ¿ves? El ser humano ha llegado a corromper la naturaleza. Pero dice la palabra del Señor que la naturaleza gime, ¿sí? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aún la naturaleza misma está esperando que tú y yo podamos ser llenos, rebosando del Espíritu Santo de Dios. No para vanagloria, ¿sí? Sino para manifestarnos como hijos de Dios. Manifestarnos como los santos de Dios. Aleluya, gloria al Señor. La palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo nos da restauración, que nos va a permitir, ¿sí?, ser restaurados. Vamos a terminar con la lectura que iniciamos. San Lucas capítulo 11, verso 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Un buen padre no es el que si su hijo le pide, si su hijo tiene hambre, le da solamente el alimento, ¿sí? No solamente el que le da el pescado, sino el que le enseña a pescar. Nuestro Padre podría simplemente complacerte con los caprichos que tienes, ¿sí? O con las cosas que piensas que son muy necesarias para ti. Nuestro Padre podría simplemente concederte tu petición, pero Él quiere darte la solución al problema. Él no quiere solamente, ¿sí?, poner paño de agua tibia ante una situación difícil. Él quiere arreglar el problema de raíz y nos está dando la solución.
Él quiere que nosotros seamos, ¿sí? No solamente los que estamos dispuestos a recibir, sino que nosotros seamos los que una vez hayamos recibido el Espíritu Santo, seamos los que provoquemos que la situación cambie. ¿Y sabes algo hermoso? Mi Dios está contando con nosotros. Y estamos aprovechando, ¿sí?, esta jornada de oración para pedirle al Señor con clamor, ¿sí?, con necesidad, como cosa de vida o muerte, la llenura del Espíritu Santo de Dios a la iglesia. Vamos a orar. Padre, realmente necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad, por tener esta jornada de oración, mi Señor. Gracias por aquellos mis hermanos que están haciendo su oración a una hora fija, Señor. Gracias también por aquellos mis hermanos que disponen su corazón para apoyar la oración, Señor. Padre, tu palabra dice que tú no vas a rechazar un corazón que llegue delante de ti contrito y humillado, Señor. Permítenos llegar de la manera correcta, no como quien impone, Señor, sino como quien necesita. Padre, queremos llegar delante de ti, dándote alabanza, dándote gloria y honra porque te la mereces, Señor. Porque tú eres el dador de toda buena dádiva, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias por tus promesas. Gracias por cumplir tus promesas, Señor. Gracias por las bendiciones que hemos estado viendo durante estos días, Señor. Y Padre eterno, el enemigo no se queda quieto, Padre. El enemigo también se alborota. Pero sabemos que la victoria es tuya, mi Señor Jesús. Y somos más que vencedores en ti, mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno. Gracias porque podremos ver tus maravillas de una manera especial. Ayúdanos, Señor, fortalécenos en esta jornada de oración. Padre de la gloria, queremos servirte en espíritu y en verdad. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Queremos manifestar al mundo que tú sigues vivo. Que no te pudo detener la tumba, no te pudo detener la muerte, mi Señor Jesucristo, sino que resucitaste y ahora estás en gloria, mi Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias por darnos y concedernos esta oportunidad. Bendice, por favor, la vida de cada oyente. Padre mío, por favor, visítale donde quiera que se encuentre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre de mi Señor. ¿Cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aprovecha, es la oportunidad de recibir lo que realmente necesitamos. Bendigo tu vida en el nombre de Jesucristo y hasta una próxima oportunidad, si Él así lo concede.